más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María, nueva dirección, Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanhueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI, y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-752920. Sí, recordá, info al 2966-752920 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Contamos con 68 autos. Además, tenemos 8 centrales para vos. El servicio es de 24 horas. Cada 15 días sorteamos 100.000 pesos. Contamos con la aplicación Cabisur. Comunícate con nosotros 2966 528915, 2966 479223 o al fijo 423 799 444000. Cooperativa de Taxis 400 departamentos. Viaja y ganá con nosotros. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz.
Con SS Servicios tenés internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Día ocupado? ¿Sin tiempo para cocinar? Roticería El Sazón tiene la solución perfecta para vos. Ubicados en el barrio Bicentenario, en calle 19 entre 48 y 50. Estoy parado sobre la muralla que divide. Te ofrecemos una amplia variedad de platos irresistibles para satisfacer cualquier antojo, desde nuestro menú diario hasta especialidades como papas rellenas, empanadas, sándwiches y las mejores pizzas con masa casera que te transportará al sabor auténtico. ¿Querés hacer tu pedido? Es fácil y rápido. Escribinos por WhatsApp al 2966 61 2610 y te lo llevamos a la puerta de tu casa. Seguí a Roticería El Sazón NIF en Facebook e Instagram y descubrí nuestras novedades y promociones. Roticería El Sazón, tu aliado en la cocina. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, Durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del Río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. Canciones de Navidad para llenar tu corazón de alegría y paz. Canta con nosotros. Fiestas 2024.
Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Las 8 de la mañana con 10 minutos en la República Argentina. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Otro día está comenzando acá en la radio. 100.9 en vivo para Río Gallegos. La otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taverne. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien, Pichón. Bienvenidos, buen día para todo, gente. Hoy es 10 de diciembre y aquí estamos para compartir este ratito con la información, este despertar en una mañana muy nublada que tenemos en Río Gallegos, que han caído algunas gotas. Está fresquito, ya les vamos a ir contando cómo amanecimos, no solamente en la capital de la provincia de Santa Cruz, sino también en otros puntos de nuestra geografía donde también estamos llegando a través de radios amigas, de FM amigos y también, por supuesto, mediante el streaming. 10 de diciembre, día que rememora, que huele a libertad, que huele a democracia, ¿no? Recordemos aquel cierto. 10 de diciembre de 1983, cuando se restituía en la Argentina el régimen democrático y el Estado de Derecho. En el 2007 se declaró a esta fecha como el Día de la Restauración de la Democracia. 10 de diciembre de 1983, Raúl Ricardo Alfonsín, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, se hacía cargo de la presidencia, ¿no?, de la República Argentina después de los peores 6-7 años en la historia de la República Argentina, ¿no? Atrás quedaban 30.000 desaparecidos, atrás quedaba un genocidio, atrás quedaban años de violencia, atrás quedaba la guerra de Malvinas. ¿Cuánto, no? Por eso es que este 10 de diciembre es un día muy, pero muy especial para todos los argentinos, ¿no? Día de reflexión, principalmente. Así es. De reflexión para los ciudadanos y para los políticos también, por supuesto, para los que hoy nos están gobernando. 10 de diciembre de 1983 en la Argentina se restituye el régimen democrático y el Estado de Derecho. Es un día de aniversario. Estaba mirando un poco algunas columnas o algunas crónicas que se han hecho respecto de este aniversario. Y, por ejemplo, uno de ellos dice, el diario de Mendoza: democracia no es un bien dado,
sino una construcción constante que requiere diálogo, responsabilidad y compromiso. Un poco haciéndome eco a lo que, por eso elegí esta, ¿no? Mientras vos marcabas algunas cosas, ¿no? Se cumplen 41 años también en esta jornada y además es Día Internacional de los Derechos Humanos, una causa que algún sector se ha querido apropiar también, es cierto. El 10 de diciembre de 1900... Y que otros están queriendo vapulear. También es cierto, también es cierto. El 10 de diciembre de 1983, con una foto legendaria del fotógrafo presidencial Víctor Buge, Raúl Alfonsín, ante una ola, hasta ante un mar de gente saludando con su mano derecha en alto, acompaña esta crónica que dice que el 10 de diciembre del año 1983 marcó el retorno de la democracia en nuestro país tras 7 años oscuros de dictadura cívico-militar, un periodo caracterizado por la represión, el terrorismo de Estado y la desaparición de gran cantidad de personas, incluidos niños y niñas que nacieron en cautiverio. Fue el día en que Raúl Alfonsín asumió la presidencia con un mensaje claro: tenemos una meta, la vida, la justicia y la libertad. Tenemos un método, la democracia para la Argentina. Ese día, Argentina inició el periodo democrático más largo de su historia, un logro que debemos valorar pero también cuidar. La democracia es mucho más que un acto comicial, es una forma de vida que debe traducirse en participación ciudadana, en respeto por los derechos fundamentales y sobre todo un compromiso constante con la justicia social. Sin embargo, hoy enfrentamos desafíos que nos hacen reflexionar sobre cuánto hemos avanzado, pero también sobre cuánto nos falta recorrer. Y sigue, pero bueno, es solamente una pequeña intro que creo que nos viene bien como para, no solamente para celebrar este día, sino también, como decías vos, para repensarlo. Así es, correcto, las palabras ideales, las palabras justas, ¿no? Como para empezar con este programa. También es un año de aniversario, como vos lo decías, un año cumple al frente del gobierno Claudio Vidal y varios intendentes de la provincia de Santa Cruz. Sí. Digo varios porque algunos asumieron un día antes, otros un día después. Pero hoy, 10 de diciembre, un año exacto de la asunción de Claudio del gobernador, Vidal, ¿verdad? Sí, del gobernador hace justamente hoy un año. Lo recordábamos ayer, que juraba el vicegobernador, se cumplió ayer ese año, y hay otros intendentes de distintos puntos de la provincia. Claro, están todos cumpliendo un año de gestión, ¿no? De acuerdo a la asunción de 2023. Pero bueno, también nos referimos a ese cambio de color político que se produjo hace un año cuando el frente electoral que encabezó Claudio Vidal ganó las elecciones. Bien, quisimos buscar algún balance en este año de gestión por parte de algún funcionario provincial. Obviamente, en principio, fuimos hacia arriba al gobernador Claudio Vidal, pero bueno. No hemos tenido respuesta. Imposible. Después bajamos un poquito y bueno, y nos respondieron que a esta hora están en reunión de gabinete ampliada. Claro. Desde las 8 de la mañana y estiman hasta las 9:30, 10. Claro. Así que imposible poder sacar algún funcionario como para hacer referencia a este día y obtener algún balance, alguna conclusión de estos 365 días al frente del gobierno provincial, ¿no? Sí. Y también a nivel nacional, bueno, Javier Milei cumple un año y estará hablando por cadena nacional, estará anunciando nuevas medidas. Hay una nota de página 12 que refiere
a este acontecimiento. El mandatario celebra hoy su primer año en la Casa Rosada, marcado por las medidas de ajuste y una agenda contra las políticas de género y derechos humanos. Esta noche hablará por cadena nacional. Cumple un año como presidente de la Argentina. Estos 12 meses de gestión libertaria estuvieron marcados por un fuerte ajuste. Se eliminaron 13 ministerios, se cerraron organismos estatales y se recortaron presupuestos destinados a ciencia, cultura y educación, entre otras áreas. De acuerdo al INDEC, casi 30.000 empleados dejaron sus cargos y hasta octubre eran 28.000 los que habían sido desvinculados de sus puestos o recibido ofrecimientos de retiros voluntarios. El recorte se vio reflejado específicamente en obra pública, presupuesto a las provincias, trabajo y producción, desarrollo y asistencia social, educación y salud pública. Bien, esta es la mirada y esta nota de página 12, haciendo referencia y así introduce esta nota editorial por este año de gestión de Javier Milei. Bueno, justamente lo comentábamos nosotros fuera de micrófono respecto de la imagen del presidente de la nación, siempre polémico, ¿no? El presidente Javier Milei. Y hacíamos alusión también a una encuesta que publicó Poliarquía, entre otros. También había una encuesta de Argentina Opina en este año de gestión del presidente Milei, donde había varios datos que eran muy interesantes para compartir. Tal vez después, si tenemos tiempo, hacemos mención o buscamos esa nota. Pero, por ejemplo, había una gran cantidad de gente, incluso marcaba el crecimiento respecto de el mes de septiembre y el mes de octubre, de la imagen positiva que tiene la gente en general del presidente Milei. Es muy bueno, más allá de un 55% de imagen positiva de su gestión. Pero también hay otro porcentaje que es mucho más alto que este, que supera el 70%, que la gente, los encuestados, no aprueban respecto del trato violento que tiene el presidente de la nación para con sus detractores o para la gente que lo critica, que le marca errores. O sea, la misma gente que apoya y ve cosas positivas, no te digo que sea una carta blanca, que ve ciertos indicios que por lo menos le dan esperanza y que lo hacen votar en positivo respecto de la imagen de Javier Milei, esa misma gente también puede discernir y reconocer: esto, sin embargo, no me gusta. Y me parece que son señales también positivas. Que no sea, si te apoyo, hagas lo que hagas. No es una carta blanca, insisto. Me gusta lo que haces en tales rubros, pero en esto otro, en el trato, en el destrato y en el maltrato que tenés ante las críticas, no te banco. Me hiciste ahora un video, unas declaraciones que realizó Federico Storani este fin de semana. Oh, qué buenas, buenísimas. Definiéndolo al presidente Javier Milei, una dura, qué atinado, una crítica durísima, ¿no? Lo vamos a estar compartiendo, si te parece, en algún momento. Bueno. Me parece muy atinado y coincido absolutamente, ¿no? A propósito de este año de gestión de Milei, ¿no? Y también es otro año de gestión del intendente de la ciudad. También. Del intendente Pablo Grasso. Que está viajando a Córdoba, ¿verdad? Sí. Tiene previsto dejar inaugurada la casa de la provincia, de los estudiantes en Córdoba. Claro, exactamente. Es un proyecto en conjunto con el intendente de Río Grande. Correcto, es un lugar, un espacio que ambos municipios tramitaron en común. Uno se hace cargo del alquiler de la vivienda y el otro municipio de otro tipo de gastos. Bueno, y la intención es que los estudiantes santacruceños y también fueguinos
tengan un punto en común, un punto de referencia y de contención allí en Córdoba, donde muchos chicos y sus familias eligen ese territorio para poder seguir sus estudios universitarios y estudios superiores. Así que va a inaugurar eso y luego vuelve rápidamente a Río Gallegos porque hay actividad, ¿no? Ayer Exactamente, mañana. Lo contábamos. Mañana se inaugura la muestra Eternos Laureles. Uh-huh. ¿No? Sí, va a ser solamente mañana, hay que tener en cuenta eso, tengo entendido. Hoy se van a estar entregando las entradas para ver la Copa del Mundo, la finalísima y la Copa América, sí, aquí en Río Gallegos. Recordamos que el reparto de entradas, y ayer hicimos un móvil respecto de eso, comenzó ayer. Bien, desde las 10 de la mañana en la municipalidad se estarán entregando las entradas gratis para ir a la muestra Eternos Laureles y sacarse una foto con la Copa del Mundo, la Copa Finalísima y la Copa América. Así es. Para retirar las entradas hay que acercarse al edificio de la Muni, en San Martín 791, en el horario de 10 a 13 y de 16 a 18. Uh-huh. A los clubes, instituciones, colegios y organizaciones que necesitan una mayor cantidad se puede coordinar con la Secretaría de Deportes a través del teléfono 2966 41 84 20. Y esta muestra inaugura mañana en el Rocha, ¿verdad? Sí, Entiendo exactamente. Que va a ser en el gimnasio sí, en el Rocha. Juan Bautista Rocha. Sí, las mañana. entradas tenían algunas particularidades, pero eso estaba pensado de esa manera por la organización. Vos ibas, como fui ayer a hacer un vivo, ibas a retirar tu entrada. Bien. No tenías un cupo, no es que se repartían 2, 3, 5 entradas por persona. No, era una cuestión más que nada de organización. ¿Por qué? Porque lo que vos querés cuando vas a ver las réplicas de las copas y van a ver gigantografías y fotos de los jugadores, es sacarte una foto. Claro, claro. Entonces, las entradas estaban divididas en franjas horarias. Por ejemplo, a vos estaba de 10 a 11, de 11 a 12 y así sucesivamente. Vos podías elegir, bueno, mira, necesito 5 entradas y me llevo de 10 a 11. Cosa de tener una hora la posibilidad de sacarte fotos. Y ellos de esta manera también controlaban el número de personas que por franja horaria va a permanecer en la muestra. Perfecto, mañana la muestra de 9 a 18 horas en el Juan Bautista Rocha, mañana miércoles 11 de diciembre. ¿Viene Chiquitapia? ¿Viene el presidente de la AFA? ¿Confirmó su presencia? No sé, no sé. No, confirmar, no sé, al menos creo que... No la confirmó, pero bueno, no la desconfirmó tampoco. No la descartó. Y capaz que viene a inaugurar su calle. Su calle, viste que tiene una calle de Río Gallegos, lleva el nombre. Un pasaje. Insólitamente, ¿no? Chiquitapia. Sí, bueno. Una eminencia en Río Gallegos. Bien, tengo entendido también que el gobernador va a estar presente allí en el predio, en el estacionamiento de vialidad provincial. Ajá. Va a estar entregando algunos de los vehículos adquiridos. El gobernador. El gobernador Vidal, sí. ¿Eso va a ser hoy? Tengo entendido, a media mañana aparentemente sería esto, ¿no? Y en estos momentos, reitero, esta reunión de gabinete ampliado allí en Casa de Gobierno. Así está comenzando Vidal este día en el que celebra su primer año de gestión. Ok, bueno. No sé si va a hablar por cadena provincial también. No llegó nada, Canal 9, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Debería, ¿no? No sé. Yo deberíamos tener la posibilidad de tener algún contacto, ¿no? En algún momento, digo, en general los medios, sea en una convocatoria a conferencia de prensa o hacer algún tipo de, no sé, como hacía, por ejemplo, salvando las distancias Néstor Kirchner, cuando quería hablar con los medios se inventaba una recorrida, dice, voy a recorrer tal obra. Y ahí nos convocaban a todos, íbamos, recorría la obra, miraba así y se paraba y listo, tipo rueda de prensa.
Bueno, era la oportunidad para poder hablar. Recuerdo, igual que Daniel Peralta, más acá en el tiempo. Pero si no querés que te pregunte, mínimo una cadena provincial, ¿no? Claro. O un mensaje a través de Canal 9, de LU14, que lo tomen todos los medios provinciales. Si no querés que te pregunten, bueno, deja un mensaje a los santacruceños. Creo que nos merecemos un balance a un año de gestión. Bueno, sí, podría ser, pero insisto, hay una forma de comunicar, ¿no? Que tiene el gobernador puntualmente, que la verdad en lo personal me cuesta entender y hasta digerir, te diría, ¿no? Me cuesta. Vos fíjate, qué sé yo, ayer el intendente de la ciudad entregó viviendas, ¿no? Sí. Y bueno, el intendente tiene ese manual. Arman un acto, se entrega las viviendas, se da la foto, la llave en mano y demás. Y el gobernador tiene otra forma que tal vez después no nos enteramos tanto, no tiene la masividad de la foto como lo hace el intendente. Y esa posibilidad también de encontrarlo en ese acto para nosotros como trabajadores de prensa, trabajadores de los medios. El gobernador va, entrega la vivienda y se enteran, digamos, un puñado de funcionarios, o al menos son los que lo acompañan, no es que es masivo, no se hace un acto y se llama a los adjudicatarios de esas viviendas y ahí queda. Tienen otra forma, otra modalidad. Sí, pero bueno, sin ánimos de comparar, esto, a ver, gestión, tu primer año de gestión, de tu primer periodo, si se quiere, creo que amerita y debe ser una prioridad en la agenda enviar un mensaje al pueblo de Santa Cruz. Entiendo que también es una responsabilidad del secretario de Medios de la provincia de Santa Cruz consensuarlo, articularlo, coordinarlo y exigirle al gobernador o aconsejarlo al gobernador o asesorarlo y decirle, mire gobernador, siéntese acá, me parece que tenemos que hacer esto, así que traemos... Pero ¿vos sabés si lo si no, hizo o no lo hizo? No sé, creo que no lo hizo, pero bueno, todavía está a tiempo, no sé, qué sé yo, creo que no lo hizo, y si lo hizo al menos no logró convencerlo. Claro, bueno, pero y puede ser que haya sucedido eso lo segundo. También puede haber sido. Bueno, pero ¿para qué querés un secretario de medios si no te vas a dejar asesorar también? Si viene y te lo recomienda, ¿para qué lo querés? ¿Me explico? Sí, claro. Sí, obvio que se entiende. Pero bueno, hay una persona que en definitiva es la que toma la última decisión. Sí, es verdad. Bien, 8 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. Che, ¿qué pasó? Nubladita la mañana en Río Gallegos. La temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz. A ver, espera que actualice. Uy, sí, nos fuimos de tema, ¿no? Nos corrimos el orden para cualquier 7 lado. grados 4 décimas. No, pero estuvo linda. Estuvo entretenida. 4 grados 7 la sensación térmica. ¿4,7 o 7,4? No, la 7,4 la temperatura, 4,7 la térmica. Ah, perfecto, gracias. Humedad 83%, nublado con lluvia débil. Lluvia débil, así se presenta el cielo en Río Gallegos. Viento del sudoeste a 14 kilómetros en la hora. Se esperan lluvias aisladas para esta mañana, para la tarde y para la noche, mayormente nublado. 15 de máxima para hoy. Mañana miércoles 19 de máxima, igual que el jueves, y el viernes 18 grados de temperatura máxima. Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz, espera que paso por el sistema de alerta temprana del Servicio Meteorológico Nacional, sin novedades para hoy para la provincia de Santa Cruz. Toda pintadita de verde. Mañana miércoles también y el jueves también. Toda pintada de verde el extremo sur de la República Argentina para estas próximas 72 horas sin novedades en materia climática.
Muy bien, nos vamos a Puerto San Julián un poquito más tarde que de lo habitual. Les decimos buenos días a nuestros vecinos y vecinas de esa hermosa localidad. A esta hora la temperatura 13 grados 4 décimas, la humedad bajita 36%, viento del oeste a 27 kilómetros en la hora, es buena la visibilidad. Por la mañana el cielo va a estar igual que a la tarde y que a la noche, denominador común mayormente nublado. Así se va a presentar el cielo sanjulianense durante todo este día martes. La máxima pronosticada para hoy 16 grados. Es probable que si siguen este ritmo la superen porque a esta hora ya tenían 13 grados 4 décimas. 5 grados la temperatura en Río Turbio, 2 grados la sensación térmica fresquita en la mañana, cielo mayormente nublado, viento del sudoeste a 13 kilómetros en la hora, parcialmente nublado, así se presentará el cielo durante toda la jornada, mayormente soleado a última hora de este martes, la máxima llegará a los 13 grados centígrados y el viento continuará calmo. Muy bien, ahí estamos. Nos cambiamos de localidad, nos vamos a El Calafate, 10 grados 8 décimas la temperatura. Viento, no se le puede decir viento porque apenas corre a 7 kilómetros en la hora desde el noreste. Humedad 54%. ¿Cómo va a estar hoy la jornada en Calafate? Por la mañana pronóstico de lluvias aisladas. Por la tarde directamente chaparrones y por la noche vuelven las lluvias aisladas a la villa que hoy va a tener una máxima o tiene una máxima pronosticada en 14 grados. Bien, y cierro esta recorrida yendo a Perito Moreno, zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. 12 grados la temperatura, 10 grados la sensación térmica, cielo nublado. Viento del oeste-noroeste a 27 kilómetros en la hora. Estos son datos de Weather.com. Humedad 54%. Se esperan algunos chubascos a media mañana y hasta pasado el mediodía. Algo de viento durante la tarde. Su intensidad puede llegar a los 40 kilómetros en la hora y la temperatura a los 20 grados centígrados. Muy bien. Ahora cerramos el recorrido por Puerto Deseado. 14 grados 6 décimas. Qué linda. A las 8 de la mañana ya tenían esta temperatura. Humedad 48%. Viento del oeste a 14 kilómetros. Buena la visibilidad. Por la mañana el cielo va a estar mayormente nublado, al igual que a la tarde y también a la noche. La máxima pronosticada para hoy en Puerto Deseado, 18 grados. Sorteó el Telebingo anoche. Y quiero ver si salió o no salió al 0 kilómetro. Ganadores de la primera ronda. Línea, 200.000 pesos para Puerto San Julián. Cartón 7.526. El bingo de la primera ronda compartida por 5 cartones. 80.000 pesos cobrará cada uno de ellos. El cartón 1.650, el 4.550, el 5.834, el 6.535 y el 7.804. La segunda ronda, la línea también salió en Puerto San Julián, cartón 7.483, 300.000 pesos para San Julián. El bingo salió aquí en Río Gallegos, 600.000 pesos para el cartón 4.317, lo estamos viendo en pantalla en el streaming. En la tercera ronda, la línea se fue para el Calafate, 400.000 pesos para el cartón 5.803 y el bingo se fue para Caleta Olivia, 800.000 pesos para el cartón 3.028. Y en la cuarta ronda, es en la que se juega el 0 kilómetro, la línea salió favoreciendo a 2 cartones, el 4.218 y el 6.660. Y el bingo, los 3 millones de pesos salieron aquí en Río Gallegos, cartón 4.235. No salió el pozo acumulado y tampoco salió el 0 kilómetro.
Así que se aumentan las chances, aumenta un casillero, el 0 kilómetro, el próximo sorteo del Telebingo, que será el 16 de diciembre, próximo lunes, 16 de diciembre, se juega el 0 kilómetro a la bolilla número 45. Te invito también a repasar el extracto oficial de este sorteo en la página Lotería de Santa Cruz, porque hay muchos premios más, ¿no? Hay cartones no ganadores, cada uno se lleva 300.000 pesos, así que pasa por ahí y verifica. Igual que los ganadores del Rebingo, no salió el superpozo acumulado del Rebingo y sigue ascendiendo, sigue superando récords. El próximo lunes se jugarán 19.410.000 pesos. Impresionante. Mucho efectivo, muchos autos. El auto del mini bingo también. Increíble lo que están creciendo estos productos. Mañana vamos a estar hablando con Juan Mayer a propósito. Bueno, perfecto. Nuestros cartones, los que sorteamos nosotros acá en nuestro programa, no ganaron nada. No. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir participando y en cada uno de estas chances que estamos brindando gracias a la gente de Lotería, que nos permite también compartir esto, que es un regalito que hacemos a ustedes que nos siguen, ya sean nosotros aquí en la otra gestión, nuestros compañeros también hicieron lo propio en Arriba el Día, con muchísima gente que se fue anotando, muchísimo éxito, así que muchas gracias también a la gente de Lotería, como así también a nuestros auspiciantes que están firmes con nosotros como lo han hecho todo el año. Sandín Hermanos, SRL, ayer hizo entrega a la señora intendenta municipal de Los Antiguos, a la profesora Zulma Neira, entregó 30 pares de borcegos de seguridad, ¿no? Valuados aproximadamente en 976.000 pesos. Esto responde a la responsabilidad social empresarial, ¿no? Casi 1 millón de pesos, la suma total de estos borcegos entregados a la comuna de Los Antiguos. Obviamente serán repartidos dentro del personal municipal. Claro, a los trabajadores, ¿no? Calzados de trabajo, por supuesto, ¿no? Una vez más, la empresa Sandín Hermanos demuestra su compromiso con las distintas localidades de la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Sandín Hermanos SRL. Y también nos acompaña Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate. Tienen acceso por la avenida Libertador, tiene salida peatonal por el Paseo Costero, tiene la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrilla, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar llama al 2966-530706. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes, y de esta manera los saludamos hoy con un poquito alterada, digamos, nuestra rutina cotidiana, pero aquí estamos a las 8:41 de esta mañana muy gris que tenemos en Río Gallegos. Ya saludamos al comandante y a todos. ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Lloviznando, nos cuenta Juli. ¿Cómo estás, Brian? ¿Todo bien? Hola a todos. Nuestro comandante así en los controles, poniéndonos al aire, y acá con nosotros compartiendo esta mesa, poniéndonos al aire en el streaming, Julián Quiroz. ¿Cómo está, Juli? ¿Todo bien? Después vamos a estar charlando seguramente con los chicos en el pase de esto, ¿no? De este 10 de diciembre, de esta fecha también, de un año 365 días de la asunción de estos nuevos gobiernos. Así que bueno, después seguramente da para charlar un ratito con nuestros compañeros. Uno de los temas que destaca el diario nuevodía.com.ar. Pablo Grasso anunció cuándo cobrarán el aguinaldo los municipales de Río Gallegos. Esto fue en el acto, ¿no? En el acto de entrega de viviendas, al cual hacía referencia a Cari recién. Sí. También anunció cuándo se va a hacer efectivo el pago a aguinaldos, ¿no? Durante su discurso, el jefe comunal aseguró que antes del 19 de diciembre los municipales tendrán depositado el aguinaldo.
por lo que se espera que se acredite el 18 de este mes. Esta es una interpretación de la redacción del diario Nuevo Día, ¿no? Dijo que va a ser antes del 19 de diciembre, en referencia al aniversario de la ciudad, ¿no? El cumpleaños de Río Gallegos. Por lo que especulamos que sería el 18 de este mes. También propuso que los intendentes de todo el país se sumen para financiar y sostener la conectividad de aerolíneas argentinas. Esto lo hizo en este acto, luego del anuncio de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Quiere quedarse con el control de la aerolínea estatal en caso de que el gobierno nacional decida venderla. El gobierno de Kicillof quiere quedarse con el control de aerolíneas. ¿Era tan fácil? ¿Tanta plata tenés para sostener el déficit de la empresa? Bueno, sería el 18 de este mes entonces el pago de aguinaldo a los trabajadores municipales de Río Gallegos. A propósito, anda un flyer falso, trucho. Sí, que anduvo desde cuando, Pichón. Y sigue volando por las redes, por el WhatsApp principalmente, pero es falso, donde se dice que el 14 de diciembre el gobierno de Santa Cruz va a hacer efectivo del pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario a trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial. Es fake, es mentira, ¿no? Fecha mentirosa. De hecho, hay una nota en el diario Nuevo Día que refiere a esto. Todavía no hay fecha oficial del pago a la segunda cuota del sueldo anual complementario. Así que no se dejen llevar, porque son idénticos esos flyers. Claro, ¿no? Sí, son iguales a los flyers que habitualmente difunde el gobierno provincial, la misma ¿no? tipografía, el mismo color, obviamente los símbolos son exactamente los mismos, el mismo diseño. Y claro, la gente los empieza a compartir por WhatsApp o por las redes sociales. No desconfía que sea falso, porque uno piensa, ¿alguien puede tomarse el laburo de confeccionar esto? Sabes que sí. Y sabes que sí. Claro, la gente no desconfía, te llega esa información y claro, la gente lo replica, la comparte. Correcto. O sea, ¿saben lo que tienen que...? O sea, la recomendación es, una vez que reciben eso, ingresen, por ejemplo, al diario Nuevo Día. Claro. Ingresen a un medio, o vayan directamente a la página del gobierno. Es Gobierno de Santa Cruz. Claro. Ahí lo van a encontrar, si es que se publicó, si es que lo difundió el gobierno provincial. Estamos hablando de la fecha del pago de los aguinaldos, o sea, es información oficial. Entonces, remitan a ese lugar y ahí se van a dar cuenta. Es lo que sucedió en estos días cuando comenzó a circular ese flyer. Claro, colegas que lo recibieron inmediatamente dijeron que se los pasaron por redes. Qué raro que no nos enviaron oficialmente esto. Claro, ingresaron y no figuraba. Y no, ahí inmediatamente cae. Pero bueno, lo que sucede en el común, digamos, de la gente es que, claro, lo da por sentado porque lo ve igual, con estas características que vos recién mencionabas. Claro, tal cual. Así que bueno, ese consejo que dio Cari, ¿no? Entrá al diarionuevodia.com.ar y ahí vas a tener la información cierta. Claro. Y si no, las páginas oficiales del gobierno de Santa Cruz. Claro. Por ahí puede pasar que el gobierno no lo publique, pero el Diario Nuevo Día tenga la información previa y obviamente sí lo haga trascender, ¿no? Pero bueno, no te confíes con eso. Claro. O entrar a otro medio, no pasa nada. Obviamente nosotros le recomendamos el diario nuevo.com.ar. Otro de los temas que destaca este medio, la madre del minero Daniel Ochoa, este joven fallecido, Newmont, lo recordarán, ¿no? El trágico hecho de Cerro Negro en abril de este año, bien, lo recordó a 8 meses de su muerte. Estoy pidiendo justicia, dijo. La familia denunció falta de compromiso por parte de la empresa y piden el total esclarecimiento del hecho. Fue una de las noticias más trágicas de este 2024, lo ocurrido en Yacimiento Cerro Negro, en Newmont. Allí Daniel Ochoa, de 26 años, de Río Gallegos, y recordemos también a Rosana Ledesma, de 48 años,
radicada en Perito Moreno. Ellos murieron mientras realizaban tareas en esta mina. La familia Ochoa desde entonces ha pedido una investigación sobre el hecho y condiciones de seguridad. La familia denunció la falta de acción por parte de la empresa y reclamó mayor compromiso. A finales de octubre la familia habló con Radio Nuevo Día. Aseguraban que no habían recibido ni el apoyo de la empresa ni del gremio y que varios testigos que habían mostrado interés en declarar habían desistido, en lo que consideran una muestra del poder económico que rodea el caso. Durante las últimas horas, la madre Ochoa, Mónica Machado, junto a imágenes, realizó una publicación en sus redes sociales. Dice, y pasó el 8, a ver, haciendo referencia al 8 de diciembre, ¿no? Y pasó el 8 y no armé el arbolito, y pasó el 8 y no encontré mi espíritu navideño, y pasó el 8 y no colgué ninguna luz en mi ventana, y pasó el 8 y tuve ganas de buscarte un lugarcito en el árbol. Pasó el 8 y sinceramente no quiero preparar Navidad. Pasó el 8 y esa alegría que tuve siempre hoy no se presentó. ¿Y saben por qué? Llegó el 9 y el 9 se cumplen 8 meses que mi angelito se fue. 8 meses que me cuida desde el cielo. 8 meses que no escucho su voz ni recibo un mensajito. 8 meses que en mis viajes a Gallegos no lo pude ver. 8 meses que no hubo un cuídate, te amo de él ni para él. 8 meses que estoy pidiendo justicia. 8 meses que solo puedo extrañarlo. 8 meses que no lo cuidaron los de la empresa minera. 8 meses que un pedazo de mi corazón se fue con él. 8 meses que miro al cielo y pregunto en qué estrella estará. 8 meses en los que empiezo a entender que ya no lo veré nunca más. 8 meses que el hombrecito más importante de mi vida se fue a vivir al cielo. Te amé toda tu vida y te amaré por el resto de la mía, mi chiquito bonito. Así lo recuerda. Y así pide justicia a la mamá del minero Daniel Ochoa, fallecido en Newmont en el mes de abril. El hecho más trágico que tuvo la provincia de Santa Cruz este 2024. Tremendo, tremendo leer esas palabras y el desgarro de su madre, que solamente entiendo que puede mermar en algún punto si es que se hace justicia, se investiga como corresponde y la justicia le da una respuesta a esa madre y a todo lo que ello representa, ¿no? A toda la familia de esas dos víctimas. Obviamente en estas épocas sensibles, muy claro, sentimentales, épocas de reencuentro, épocas de Navidad, épocas de celebrar, tal cual. Se incrementan todas esas sensaciones, ¿no? Tal cual. Claro, y la obviamente ausencia. ¿Qué ganas de armar el arbolito vas a tener? Ninguna. Así que bueno, obviamente adherimos y también replicamos de aquí desde la radio este pedido de justicia. Bueno, hablamos de justicia desde otro lugar totalmente, no es que lo quiero enlazar, pero aprovecho también este pie para hablar. ¿Te acordás que la semana pasada mencionábamos estos casos de abigeato que se habían dado y que lamentablemente se repiten en la provincia de Santa Cruz, sin importar en qué punto de la geografía provincial se encuentren? Bueno, hay un caso que fue condenado por la justicia provincial, nos referimos al caso Núñez, ¿recordás? Un caso de abigeato donde se habían robado cientos de animales y se comprobó justamente esta situación, además en reiteradas oportunidades. Bueno, por eso se había condenado a 3 personas. Y uno de ellos, un reconocido empresario de nuestra ciudad, Oscar Núñez, empresario y productor rural. ¿Qué sucedió? Bueno, su defensa, como así también de las personas que lo acompañaban y que fueron también sentenciadas, presentaron un recurso de casación. Es un recurso para que el máximo órgano de justicia, en este caso el Tribunal Superior, pueda de alguna manera evaluar las penas.
que le dieron a cada uno de los condenados. Y vos sabés que el día 17 de diciembre, el próximo, falta justamente una semana, el 17 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz va a confirmar o a rever esa sentencia que se le había dado a estas personas. Y respecto de este tema, hay una enorme expectativa por el antecedente que puede generar esta situación. Es muy importante el fallo que va a brindar el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz sobre el abigeato. Porque el abigeato, lamentablemente, para los productores es una cosa de casi todos los días. Lo están viviendo casi a diario. Vos imaginate lo que puede significar que en este caso donde está comprobado que cientos de animales fueron robados. Este robo de hacienda a gran escala también es considerado abigeato. Sí, es abigeato, claro. Sí, entiendo, pero porque capaz que ese título, que ese término, que esa carátula lo minimiza. Acá estamos hablando de robo de hacienda a gran escala, o sea, jaulas y jaulas y jaulas y jaulas de camiones robados. Sí. No deja de ser abigeato. Sí, entiendo, claro. Pero yo diferenciaría, ¿no? Una cosa es que está mal, obviamente, lo que hablamos prácticamente día por medio acá, el robo de hacienda en Deseado, en distintas regiones de la provincia. Acá en Gallegos, en la estancia Güeray, que digo, para ilustrar un par de estos hechos con un par de notas que hicimos. Pero bueno, son robos de 2 o 3 animales. Pero yo los diferenciaría, ¿no? Entiéndase y recordemos, lo engancharon con jaulas. Ahora enteras, lo vamos a ¿no? recordar, exactamente. Habló la abogada de la querella que representa a los querellantes, a quienes estuvieron perjudicados por esta situación de abigeato, por este robo de hacienda, la doctora Marta Dávila. ¿Qué dijo? Dicen, esto en referencia a Oscar Núñez, a este empresario que estuvo a la cabeza de este robo de hacienda. Dice que lo discriminaron por ser exitoso y tener plata. La verdad es que es la primera vez que se condena así a una persona con poder y con muchos recursos económicos. Además, por eso es muy importante lo que va a decidir el Tribunal Superior de Justicia. ¿Puedo ir respondiéndote así? Digo, claro, plata, pero ¿cómo hizo la plata? ¿Cómo hizo la plata? ¿Robando? ¿No? ¿Qué sé yo? Claro. O al menos una parte de esa... Claro, tal cual. No tiene nada que ver, pero tenés que bancar a 2 pibes que corran en el turismo nacional, ¿eh? Tenés que tener mucha para bancarlo, ¿eh? No tiene nada que ver los chicos. Acá el ladrón, el chorro es Núñez. Los pibes nada que ver, pero tenés que... Los bancaba el padre. De hecho, cuando preso... Claro, de hecho, cuando cayó preso, los 2 chicos dejaron de correr. Sí. Bueno, así opinó la abogada de la querella, Marta Dávila, en cuanto a la defensa por el caso de abigeato del empresario Oscar Núñez, que está en casación, ¿no? Esta instancia que le decimos. Y además ella dijo, quien más educación y recursos tiene, mayores posibilidades tiene de saber que una conducta ilícita no se debe cometer. Recordamos, ella lo hizo, que el Tribunal Superior de Justicia está ahora analizando lo que esta situación de abigeato que conmocionó a la provincia y que fue caratulada. Núñez, Oscar Raúl, y vamos a mencionar a las otras personas que también estuvieron implicadas, y Soto Omar Alcides. A ellos dos se los acusó y se los condenó por abigeato agravado en concurso real con estelionato en grado de tentativa. Y luego también se agrega a Juan Carlos Arrechea por abigeato agravado en concurso real. Son 3 personas, pero 2, Núñez y Soto, por los mismos cargos, y a Arrechea no se le adjudica estelionato. Ese delito, en ese delito queda exento. Dijo Marta Dávila que la condena por el robo de más de 1.000
cabezas de Lanares, 1000. Ujú. Sí, sí. Se logra gracias a las pruebas y, bueno, dio distintos argumentos, que dijo que las pruebas sobraron, por eso también la Cámara Criminal Oral falló en ese sentido, y ella contó algunos de los argumentos de las defensas como para decir, bueno, no, esta pena hay que reverla, es injusta y no se cumplieron los mínimos procedimientos. Por ejemplo, ¿qué fue uno de los peros que puso la defensa? Dijo, plantearon cuestiones irrelevantes, por ejemplo, que el fiscal José Chan, que intervino en el juicio en la instancia de debate, lo quisieron, digamos, apartar o descalificar en cuanto a su actuación porque tiene una estancia, dijo, que tiene campo y por eso no podía ser fiscal. ¿Qué es lo que dice la doctora Dávila, la abogada querellante al respecto? Dice, no tiene nada que ver porque él no es juez. Representa, como fiscal, representa a la sociedad y con ese criterio, por ejemplo, ningún juez podría participar en un juicio que involucre un automóvil porque lo posee. Porque tiene un auto, claro. Claro. La querella explicó que al momento de mensurar una pena, los jueces tienen que tomar distintas cuestiones en cuenta. Núñez, el único atenuante que tiene, explicó la doctora Dávila, es la falta de antecedentes. No tenía antecedentes. Pero todo lo demás es agravante, ya que quien más educación y recursos económicos tiene, mayores posibilidades también tiene de saber que una conducta ilícita no se debe cometer. Desde el punto de vista moral, también dijo, recordemos que le robó a un amigo íntimo con quien compartía cumpleaños, fiestas de fin de año y distintos momentos de la vida cotidiana. Con lo cual, ni siquiera dijo, estamos hablando de un ladrón que tiene códigos. Esto dijo, hasta en la villa hay códigos, los ladrones no le roban ni a los parientes ni a los vecinos. Respecto de la pena en sí, que recordamos que había sido de 10 años, dijo la doctora Dávila que pudo haber sido por más de 4 hechos de hasta el máximo legal, que es 35 años, y pese a eso lo condenaron a 10. No fue una pena desmesurada, indicó ella, por el delito. Es algo que dijo la defensa lo consideró excesivo, 10 años, pero ella dice que podría haber sido hasta 35 años, y que además la defensa, indicó que a Núñez fundamentalmente lo discriminaron por ser exitoso y tener plata. La verdad es que es la primera vez que se pone una pena así a una persona con poder, reconoció la doctora Dávila. También dijo que técnicamente la sentencia fue impecable, la sentencia del Tribunal Oral, y que ahora el Tribunal Superior de Justicia debe ratificarlo. No cabe otra posibilidad legal. Por último, ya cerramos con este tema, la abogada de los productores damnificados, que son Alejandra Suárez del Solar y Sánchez, dijo que siempre estuve guiada por el espíritu de la justicia. Así que considero que el juicio fue justo. Lamento las situaciones familiares y personales, o sea, en referencia a lo que esto generó en las familias de los condenados. Pero esto va más allá de eso. Es una cuestión objetiva. Obviamente, estar detenido es una situación desagradable, no solamente para el que lo padece, sino para su entorno. Pero cada uno debe saber que sus acciones generan consecuencias y hay que hacerse cargo de ellas. Sería un escándalo jurídico que lo absuelva. Y estos casos, hablabas de 1000 animales, fueron los que pudieron probar que efectivamente se pudo comprobar que los había robado. Exacto. Pero la mayoría de los robos le salió bien. En la gran mayoría no los engancharon. O sea, imagínate cuántos habrá robado. Le pudieron comprobar únicamente 1000.
pero tantos otros habrá robado que bueno, que obviamente si no hay pruebas no hay por qué acusarlo, pero Sí. el sentido común te hace pensar eso, ¿no? Bueno, bien, entonces, ¿cuándo, eso te iba a preguntar, ¿cuándo se va a conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia? El martes 17 de diciembre se va a conocer ese fallo y hay una enorme expectativa. Dentro de una semana. Sí, más que nada por el precedente que puede marcar. Totalmente. Este caso. Tal cual, así es. Y la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Bien, la paritaria docente, ya recordemos que hubo paritaria docente acá en Santa Cruz, lo había pedido los gremios docentes, finalmente pasó a cuarto intermedio. Reclaman atraso en el pago de sumas retroactivas. La nueva reunión, dice el diario nuevodía.com.ar, está estipulada para el 11 de diciembre. O sea, para mañana. Los gremios piden por el pago de sumas retroactivas. Desde el Consejo Provincial de Educación indicaron que el retroactivo de los incrementos otorgados en los meses de octubre y noviembre se liquidará con los haberes de diciembre. Desde los gremios se expusieron que no era lo acordado en la anterior reunión, ¿no? Pero fíjate que ya el debate, la discusión pasa por ahí, por el retroactivo adeudado, no por el incremento de sueldo, digo. No, la paritaria... Que ese 3% de enero lo traigan para diciembre, hasta hace un par de semanas atrás, ahí se focalizaba la discusión. Sí, de todos modos, ayer en la paritaria el gremio ADOSAC puntualmente lo volvió a solicitar, volvió a pedir el adelantamiento del porcentaje del 3,6 que está estipulado que se abone con el sueldo del mes de enero, ¿no? Para cobrar en febrero, claro está. Y lo que dijo el representante del Ministerio de Trabajo es que o del Consejo de Educación es inviable, era inviable. Por eso, ADOSAC insistió, pero también la respuesta que recibió es la misma que viene recibiendo desde hace varias semanas, ¿no? Bien, el acta paritaria, además del retraso en los pagos, también expone otros reclamos planteados por los sindicatos, como la mejora de las condiciones edilicias en las escuelas y la regularización de los concursos de cargos docentes. Sí. Es indispensable que se prioricen las necesidades de los establecimientos escolares, muchos de los cuales se encuentran con serias deficiencias en infraestructura, remarcaron. Además, desde ADOSAC piden por la absorción por parte de provincia del FONID y su incorporación al salario en blanco. Esto es lo que pide ADOSAC. Este es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿no? Que lo absorba la provincia. Eso es lo que pide ADOSAC. Este panorama genera preocupación de cara al inicio del próximo ciclo lectivo, ya que los gremios no descartan la posibilidad de medidas de fuerza si no se avanza en la resolución de estos puntos. No descartamos que este incumplimiento sea el inicio de un escenario de conflicto mayor si no hay respuestas claras y concretas y en el corto plazo, dijeron. Durante el encuentro, los sindicatos insistieron en la necesidad de que el Consejo Provincial de Educación cumpla con lo firmado y respete los acuerdos. Las actas paritarias son instrumentos de negociación que deben honrarse para garantizar la estabilidad y previsibilidad que necesitan los docentes. Desde Educación se pidió un cuarto intermedio, por lo que la negociación continuará mañana 11 de diciembre a las 4 de la tarde. Muy bien. Bueno, entonces cuarto intermedio hasta ese momento. Habló la justicia, es decir, falló, y en este caso lo hizo el juez Marcelo Bersanelli respecto a la presentación que realizaron funcionarios municipales del área de diversidad por
la publicación que había hecho días atrás el titular del PAMI en Santa Cruz, Jairo Guzmán, cuando publicó una bandera de la comunidad LGTBIQ+, que estaba prendida a fuego. Recordamos esa situación. Bueno, por eso, y nosotros lo habíamos abordado este tema en un móvil de Nuevo Día, cuando distintos grupos y minorías manifestaron su desagrado y su rechazo a las puertas justamente del organismo que encabeza Jairo Guzmán. Bueno, luego de esa denuncia por esa imagen que estaba la bandera prendida a fuego, que esto lo posteó obviamente el presidente de La Libertad Avanza, además en la provincia de Santa Cruz, lo que hizo el juez Marcelo Bersanelli es intimar a este funcionario de abstenerse de realizar publicaciones de carácter discriminatorio, ofensivo o con mensajes de odio contra la comunidad, reiteramos, LGTBIQ+. Pero te lo tiene que decir un juez. Bueno, en este caso te Que lo no está podés advirtiendo. No, bueno. No No, debería, entiendo, ¿no? obviamente, Sí, bueno, sí, pero puede ser tan cabeza hueca que te lo tenga que hacer ver un juez Y evidentemente que sí. discriminás, que no incluís, que no integrás, ¿no? A ver, léeme el título de vuelta, lo que dijo Bersanelli, ¿no? Pero y podés ser funcionario nacional. Voy un Podés poquito. ser- Sí, podés. ¿Podés? Y claro, lo es. Lo es. Sigue siendo. O sea, una persona que tiene estas actitudes puede llegar a ser ¿Lo esperás de un director regional del PAMI que tenga estas actitudes? Bueno, el juzgado de primera instancia número 1, lo civil, comercial, laboral y de minería de Río Gallegos, dictó, vos lo pedís, acá está, dictó sentencia por esta demanda por incitación a la violencia y discursos de odio contra ese colectivo. Esto lo inició, como decíamos, el área de diversidad de la municipalidad de Río Gallegos. ¿Qué dijo el juez Marcelo Bersanelli en su fallo? Intimó al funcionario a que proceda a retirar la publicación, que ya creo que la había retirado, que fue efectuada el 28 de noviembre en sus redes sociales, y además si lo publicó en Facebook e Instagram, y si lo publicó en algún otro lado más también lo intimaba a que la baje, a esta imagen de la bandera de la diversidad en llamas. Además, el escrito del juez le ordena que se abstenga en el futuro de realizar publicaciones en medios gráficos y o en redes sociales de carácter discriminatorio, ofensivo o con mensajes de odio contra la comunidad, sea de forma expresa o simbólica. En el caso que insista, podría imponerle multas de dinero e incluso remitir el caso a la justicia penal por el delito de desobediencia. Además, fue citado Jairo Genoch Guzmán por el juez para el jueves 12 de diciembre, para pasado mañana, para tener, ahí va a mantener una audiencia con el magistrado que lo ha citado por estas manifestaciones de odio que ha tenido Jairo Genoch Guzmán, quien es el titular del PAMI en Santa Cruz y además presidente también en la provincia del partido del presidente Milei, La Libertad Avanza. Yo sé que desde el interior de la provincia de Santa Cruz también estaban articulando distintas presentaciones judiciales por esta actitud. No sé si finalmente se concretaron, pero en repudio a a este hecho, sé que del interior de la provincia había un grupo importante de letrados incluso, que estaban propiciando una denuncia al respecto.
Bien, 9 de la mañana, 12 minutos. Perfecto. En la República Argentina. Mira, Pablo Grasso publicó un video, hablo del intendente de Río Gallegos, sí, ¿no? Por su 5º año de gestión al frente del municipio de Río Gallegos, ¿no? 5 años está cumpliendo hoy al frente de la comuna de la capital de la provincia de Santa Cruz. En breve video publicado en redes sociales, el jefe comunal celebró estos 5 años de gestión. 12 meses construyendo una nueva gran historia, dice Pablo Grasso en ese video. Mira, se lo pedíamos al gobernador hoy cuando empezábamos, digo, un mensajito al pueblo. Ni siquiera esto hasta el momento, ¿no? Un videíto, aunque sea, en sus redes sociales. Bien, lo hizo Pablo Grasso hace 5 años al frente de la comuna y a través de su cuenta oficial, a través de la cuenta oficial del municipio en realidad, y de su cuenta oficial de Face. 5 años de gestión, 12 meses construyendo una nueva gran historia, señaló el mensaje que acompaña al video. No dejamos a nadie atrás, porque juntos seguimos construyendo la ciudad que soñaron nuestros abuelos y que queremos para nuestros jóvenes, agregó. Hoy, martes 10 de diciembre, cumple en realidad el primer año como jefe comunal, pero de su segunda gestión. Luego de haber sido reelecto en el año 2023, tras haber sido candidato a gobernador con su lema Construyamos Juntos, dentro del lema oficial del kirchnerismo, que además llevó como postulantes a Javier Belloni y a Guillermo Polk. Muy bien. Bueno, ahí estaba, el intendente de la ciudad sí hizo ese video de gestión. Claro, él ahora ha renovado, o sea, el año pasado ha renovado, por eso es el 5º año de mandato al frente de la comuna capitalina de Pablo Grasso. ¿Sabes que me diste el pie justo? No es un intendente, pero vendría a ser la figura en menor grado en una comisión de fomento. Pero también es electo. Sí, exactamente. Y hablamos de Tomás Cabral, el presidente de la Comisión de Fomento de Coloel Caique, que les contábamos la semana pasada que a raíz de una denuncia que lo involucraba, una denuncia por abuso de autoridad y además de administración fraudulenta, por ese motivo, una denuncia que se radicó en el juzgado de Pico Truncado, se realizó un procedimiento, un allanamiento de las instalaciones de la Comisión de Fomento y también se lo puso en autos a el titular de la misma respecto de esta situación. ¿Sabés que publica Tiempo Sur declaraciones de Tomás Cabral y dijo: hay gente que le molesta el progreso del pueblo? Esta fue, digamos, su defensa. Tomás Cabral, el presidente de la Comisión de Fomento de Coloel Caique, se refirió a la investigación de la Dirección Nacional de Investigación Criminal que involucra a él mismo, que lo involucra por un presunto fraude. Habló con los colegas de Tiempo y remarcó que la conducta existe y le parece perfecto, dijo, que las autoridades investiguen. Así como me denuncian, investigan y me ensucian, me gustaría que el día de mañana salgan a retractarse y a pedir disculpas, dijo. Señaló que la jueza Mansilla fue por cierto motivo particular, dijo él, a Coloel Caique y que en ese contexto consultó por la patente, entre comillas, raspada del vehículo de la Comisión de Fomento con la que se moviliza y viaja Cabral, actualmente acusado de presunto abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración pública. Le comenté a la jueza que viajo por todo el país con la camioneta y que me he ido a Buenos Aires 3 o 4 veces y le respondí que ella también estaba en infracción estacionando frente a la línea amarilla y me respondió que ella es jueza. Ah, la jueza puede. Claro. ¿Quién la tiene más grande, más o menos, no? Y expuso también que tiene 8 testigos
y grabaciones de las cámaras vinculadas a esta conversación. O sea, ahora se empiezan a acusar unos a otros. Las acusaciones no existen, dijo Cabral. Ellos deben justificar que el cobro de las multas de desvío a mis cuentas, pero la plata de las multas, bueno, está un poco mal redactado, ¿no? Ellos deben justificar que el cobro de las multas se desviaron, eso es lo que da a entender, que habría habido desvío a sus cuentas, pero él dice que la plata de las multas entran directamente a las cuentas de la Dirección de Tránsito y de la Comisión de Fomento. Bueno, sí, obviamente debería ser de esa manera. Hay un proceso administrativo. Y dijo que no descarta presentarse a la justicia de forma anticipada con su abogado ante estas acusaciones. También dice que le parece perfecto que se investigue y que le caiga todo el peso de la ley si así lo requiere la justicia, y puntualizó que también la causa trata de un conflicto por el cobro de multas. La Comisión de Fomento de Coluel Caique resguarda los vehículos en infracción en su corralón y las multas las cobra el municipio de Pico Truncado, explicó el comisionado, y agregó que las denuncias lo tienen sin cuidado y que, llegado el caso, solicitará el peritaje de las firmas involucradas en la causa. Hay algunos que sospechan de esta denuncia y que más que cobro de multa sería una especie de pase de factura por el traspaso de un sector a otro por parte del comisionado de Fomento. Claro. Recordemos que él llegó incluso hasta a este cargo a través de un sublema de Unión por la Patria. Sí, tal cual. Y bueno, ahora está mucho más cerca del partido del gobernador. No, se pasó. ¿Te acordás que lo anunció con una foto con Pedro Luxen? Claro, del partido SER, partido del gobernador. Entonces, más que un cobro de multa, estos dicen que sería un pase de factura. Claro. Una cuestión política por parte de la jueza que propicia esta denuncia. Bueno, también sería gravísimo. Sí. Sería gravísimo. Él, para finalizar, dice que Coluel Caique ha sido por años un pueblo postergado, pero esto fue hasta que él llegó con su equipo de trabajo. El pueblo dio un giro de 360 grados, o sea, volvió al mismo lugar. Tendría que ser de 180. Claro, si querés cambiar de rumbo, en realidad se aconseja que el giro sea de 180. Claro, pues si no volvés... 360 quedás mirando con la misma igual. Haces así. Me iba a dar vuelta, pero voy a quedar enredada con el cable del micrófono. Bueno, dijo Tomás Cabral que el pueblo dio un giro de 360, entre paréntesis, queriendo decir que el giro era de la mitad, ¿no? Y hay gente que le molesta el progreso, dijo. En redes sociales me critican por ser de Formosa, pero tenemos una constitución nacional que un argentino puede transitar el país por donde querramos. ¿Qué tiene que ver? No sé, pero bueno, así son las cosas ahí en Coluel Caique, donde hay una investigación al presidente de la Comisión de Fomento. Bien. 9 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. En este año de gestión como gobernador de la provincia de Santa Cruz, 10 de diciembre del año 2024, el gobernador lo inició con una reunión de gabinete ampliada y también con la presencia prácticamente de todos los funcionarios. En el izamiento de la bandera, allí en Jefatura de Policía. Ya lo publicó en sus redes sociales, no es información que vaya por los canales de gobierno, pero sí mostré fotos que subió a sus redes sociales, están absolutamente todos, obviamente los jefes de la policía de Santa Cruz, el gobernador, el jefe de gabinete, la ministra de Desarrollo Social, la ministra secretaria general de la Gobernación, la ministra de Salud, el ministro de Gustavo Martínez, ministro de la Producción.
Lo vemos a Álvarez, a Jaime Álvarez, ministro de Minería, de Energía y Minería. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, el diputado nacional José Luis Garrido, el presidente de Lotería Juan Mayer, secretario de Medios también, más atrás lo vemos a Adrián Suárez, el presidente del Consejo Agrario Provincial. Bueno, son los que se ven allí en primer plano, pero para atrás hay 3 o 4 filas más de funcionarios, o sea, así se inició este día en el que se cumple el primer año de gestión de Claudio Vidal como gobernador de la provincia de Santa Cruz. No les llegó el mensaje entonces, ¿no? Porque cuando nosotros estábamos pidiendo algún mensaje a la provincia en este día tan especial, se ve que estaban todos ahí, así que no nos estaban escuchando. Capaz que digo, cuando hablábamos del secretario de Medios y demás, estaban así en jefatura de la policía. Bien, Claro, en el así, izamiento. en el izamiento. Sí, exactamente, que es costumbre que se realice desde la llegada de Claudio Vidal a la gobernación de la provincia de Santa Cruz. Bueno, vamos invitando a nuestros compañeros de Arriba el Día que ingresen al estudio. Mientras tanto, ya te veo que vas a agradecerle a nuestros auspiciantes, pero aprovecho estos minutitos para compartir una situación que ayer no lo alcanzamos a comentar por una cuestión de tiempo solamente. ¿Te acordás que hablábamos del aniversario de la localidad del Calafate, que fue el sábado, al igual que Perito Moreno? Bueno, y en el Calafate, claro, se hizo el acto institucional, el acto central. En ese acto hubo presencia de adultos, de padres de Baldoco de El Calafate. Sí. ¿Te acordás que cuando sucedió esa inspección y ese procedimiento en el Baldoco de Pico Truncado, el cura Molina había alertado y había puesto justamente en pie de guerra a los padres del Calafate cuando nada hacía pensar que la situación se podía extender a la villa? Se hablaba solamente de Baldoco de Cañadón Seco. Sí, que después el gobierno lo desmintió, desvinculó una causa de la otra. Claro, nada que ver, pero ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que hubo novedades en el Calafate, y lo que se había dicho es que en estas últimas horas, antes del fin de semana, que se habían bajado 3 tecnicaturas que ofrecía Baldoco, la institución calafateña, que finalmente, pese a lo que se dijo, sí hubo algo que de alguna manera afectó el dictado, digamos. Lo que advertía el cura Molina era mucho más grave. Del cierre. Hablaba directamente del cierre de la institución y aconsejaba o iba advirtiendo a los padres que vayan buscando un nuevo colegio a los chicos para el año que viene. Exactamente. Bueno, nuestros compañeros de Señal Calafate, obviamente involucrados en todas, involucrados informativamente hablando con esta situación, publicaron también una comunicación oficial, porque incluso el propio intendente Belloni dijo que se tenían que dar explicaciones formales por qué es lo que había sucedido y qué motivó esta intervención. Bueno, el Consejo Provincial de Educación emitió un comunicado sobre la situación del Centro de Formación Secundaria Monseñor Alejandro Bucolini, así se denomina, en el Calafate. Lo que manifestaron las autoridades del CPE es que llevaron adelante mesas de trabajo el 22 y 23 de octubre, allí en el Baldoco de El Calafate. Explicaron que se abordaron cuestiones críticas vinculadas a los aspectos administrativos y pedagógicos de la institución, y destacaron la falta de validez nacional de las tecnicaturas ofrecidas, conformes a, mencionar resoluciones, modificaciones, que son un montón de números que no vienen al caso. Para ir más a fondo, asegura que se verificó en consulta con la Dirección General de Registros de Títulos, Certificaciones y Equivalencias que las únicas tecnicaturas con validez nacional reconocidas para esa institución son equipos e instalaciones electromecánicas e información profesional y personal.
Esas dos son las únicas que tienen validez nacional. Se notificó en aquel momento al apoderado legal y al equipo de gestión en el Calafate que no deberán matricularse estudiantes en otras tecnicaturas por este hecho, porque realmente no son reconocidas y no tienen validez. Se solicitó regularizar la organización del ciclo básico del secundario, primer y segundo año. Esto es otro de los temas, asegurando que hay graves irregularidades en los boletines de calificaciones, los cuales no reflejan el cumplimiento de lo establecido por resolución 2580 de 17 del Consejo de Educación, particularmente en lo que refiere a la ausencia de talleres obligatorios. De esta manera, lo que dice el Consejo de Educación es que no se reconocen algunas tecnicaturas porque carecen esas tecnicaturas de validez nacional. Eso es lo que ha sucedido en Baldoco de la localidad del Calafate. Bien. 9 de la mañana, 28 minutos en la República Argentina. ¿Sabés que en el marco de la cuota de responsabilidad social empresaria, nuestros auspiciantes, nuestros amigos de Sandín Hermanos SRL, hicieron entrega a la intendenta municipal de Los Antiguos, Zulma Neira, 30 pares de borcegos, o sea, de calzado para trabajar, ¿no? Borcegos de seguridad, valuados casi en 1 millón de pesos, 976.000 pesos, ¿no? Que serán distribuidos entre el personal de la municipalidad de Los Antiguos, y hubo un agradecimiento puntual por parte de la propia municipalidad de Los Antiguos. Agradecemos la colaboración de la empresa de la localidad cercana de Perito Moreno, Sandín Hermanos SDR, para las diferentes áreas municipales, en este caso con borcegos de trabajo. Gracias por el acompañamiento que nos brindan, expresó la intendente municipal, profesora Zulma Neira. Y ahí acompañan ese agradecimiento, ese posteo, una foto. Acá está nuestro amigo, uno de los gerentes de Sandín Hermanos, Fabián Fernández. Muy bien, le mandamos un beso grande. Qué amigo tenemos también, Bueno, estamos cerrando y agradecemos a nuestros auspiciantes. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, con acceso por Avenida Libertador, con salida peatonal por el Paseo Costero. Tiene la mejor vista del lago, están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Y también nos acompaña Lotería para Obras de Acción Social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Mes de fiestas con los juegos de Lotería de Santa Cruz. Jugá al Mini Bingo todos los jueves. Ahora sumamos 10 millones de pesos extras con una bolilla progresiva hasta que salga el premio. Y un pozo acumulado de más de 5 millones de pesos. Y no te pierdas el Rebingo. Todos los lunes tenés la posibilidad de quedarte con el superpozo acumulado de más de 19 millones de pesos. Y ahora con una bolilla progresiva hasta que salga el pozo. Y por último, el Telebingo Especial Fiestas con 2 autos 0 kilómetro, un Fiat Cronos Drive y un Peugeot 208. Sale o sale, con un total de más de 80 millones de pesos en premios. Juega el lunes 30 de diciembre. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Hoy tempranito dábamos los resultados del Telebingo que sorteó anoche. Pasá por la fanpage de Lotería de Santa Cruz, ahí por el Face, y fíjate vos, echale un vistazo a ver si estás dentro de los ganadores. Lo que te reitero es que no salió el 0 kilómetro. El 0 kilómetro que se juega en la cuarta ronda no salió. Entonces aumentan las posibilidades, se aumenta un casillero para el próximo sorteo. El 16 de diciembre, el 0 kilómetro se estará jugando a la bolilla número 45. Y el pozo acumulado de la bolilla 40 llegó a 4.300.000 pesos.
con esto cierro. El acumulado del Redingo está superando todos los récords, ¿eh? No salió anoche y llega a los 19.410.000 pesos. 19.410.000 pesos el super acumulado del Revi. Chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buen día, Nica. Buen día, Rodri. ¿Cómo va eso? Buen Bien, día, ¿cómo andamos? Buen día, que andamos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Está lloviendo, ¿no? lloviendo. Llovizna. Sí. Finita. Humedad, llovizna y frío. Sí, una mezcla de Humedad, cosas. llovizna y frío. Tan frío no Un está, tangazo, pero es un tango. la llovizna está que molesta, ¿viste? Sí. Una garúa. Sí. Ahí sí, más porteño todavía. Sí, una garúa. Yo tenía un amigo que le decían... Sí, porque... molesta, pero... No. Sí. Tal cual. Porque levanta pero no pincha. ¿Cómo nos hemos venido esta mañana, querido? ¿Cómo estamos? ¿Qué les deja este 10 de diciembre, un año de la gestión de gobierno? Se los tiro así de gobierno, no le apunto a ningún orden, ni nada. Tomen ustedes el que quieran. Qué pregunta más difícil de responder, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y además en tan poco tiempo. A mí me deja un sabor, para así, algo general, un sabor amargo. Creo que por lo menos es mi impresión. Y entiendo que si hay una razón por la que el gobierno nacional sigue manteniendo esa popularidad del 50% a un año de haber asumido y de haber tomado decisiones que verdaderamente impactaron en los jubilados, en los sectores más necesitados que no son casta, es porque hay un porcentaje muy grande de gente que todavía tiene esperanzas de que verdaderamente la cosa cambie. Esa es la explicación de por qué hoy estamos como estamos, tal vez. No sé, es una impresión mía. Comparto, Rodrigo, pero agrego algo más. Creo que la gente no quiere volver al pasado. También creo que lo bancan a Milei porque no quieren mirar a Alberto Fernández, no quieren mirar a Macri, no quieren mirar a Cristina, entonces por eso es que lo siguen bancando a Milei. Creo que hay un gran porcentaje de esa esperanza puesta en Milei por eso. Yo calificaría este primer año de todos los gobiernos, pero en específico voy a empezar por el nacional, vinculado a precisamente a qué tanto pueden los éxitos que son reconocidos a nivel, hoy venía escuchando algo a nivel nacional e internacional, de la actual conducción del gobierno nacional de Milei en lo económico, pero a costa del costo social del hambre y la pobreza en la Argentina y lo difícil que se le ha hecho a la gente de la tercera edad y a los sectores con menos posibilidades subsistir en este año. No se mira lo social, no se mira hasta un deje de inhumano tiene, es puro capitalismo. Por ese lado es preocupante porque con esa verticalidad, con esa injundia de cortar todo lo que sea del Estado, de cortar derechos, se ha hecho un menosprecio y un deterioro muy grave al eje social de la Argentina, de las clases medias y también de los sectores que menos pueden y de los sectores de la tercera edad. El costo es evidente, el costo lo pagan los más pobres. Por otro lado, a nivel provincial, también hay una percepción que el actual gobierno provincial busca, pero no te lo dice y no lo va a decir, ser o seguir los mismos pasos que a nivel nacional se han tomado. Y para esto también hay miradas que son parecidas, mirada de que está bien, lo anterior era malo. Siempre se hace, tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional, fijación a lo anterior, a lo recibido. Vuelvo a insistir también, ¿no?, con lo mismo para el gobierno provincial. El costo social, los recortes y derechos adquiridos se llaman caja de servicios sociales y se llama deuda con el mejoramiento de la salud
y también la deuda o no haber cerrado ninguna paritaria para los sectores de trabajadores de administración pública. Esa es la deuda. Para mí hay deudas en ambos gobiernos. Respecto a lo que decías del gobierno nacional, claro, vos podés decir, pero está estabilizando la inflación, pero estos indicadores de índice de inflación que teníamos, tenemos que remontarnos 3, 4 años. La mirada. Eso es lo que dice, pero el déficit cero. Sí, pero yo te pregunto, ¿cómo se logró? Sí, es cierto, pero ¿cómo se logra? A costa de recesión, básicamente, así se logra. Claudio, ¿Por qué se va estabilizando la inflación? Hay una diferencia. Porque hay recesión, porque no hay plata para gastar. Claudio, porque bajó el consumo. Pero a ver, vos cuando, si hablamos de indicadores, hablemos de pobreza, hablemos de desempleo. Cuando empiecen a bajar esos índices, esos indicadores, ahí sí hablamos de un gobierno exitoso no económico. Pero mientras tanto, y sí, yo también te estabilizo la inflación. Es lo que ha vendido y lo que... Te llego a déficit cero en mi casa. Claro, pero es lo que ha vendido. Los hago cagar de hambre a todos. Claro, a mis hijos, a mi esposa. Tal cual. Y es la imagen y es la comparación. Canal alemán Deutsche Welle, la RAI, medios británicos, medios franceses, ni que hablar. Desde lo económico, el gobierno de Milei, hasta catalogaron, se terminó la milonga del asistencialismo en la Argentina, llegaron a calificar algunos medios, dando pie al cimbronazo de la motosierra de Milei. Claro, pero ¿a qué costo? Pero como si el asistencialismo fuese un invento de la Argentina. Y la verdad es que el asistencialismo llega al mundo porque el capitalismo le pide a los estados que asistan para sostener las economías y para que no se caiga todo a pedazos. No es un invento del peronismo, el asistencialismo o la ayuda social o el estado de bienestar. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O se manifiesta más fielmente. En lo particular creo que, sin relativizar el daño y lo mal que está en nuestra sociedad, creo que podría haber sido peor. Yo esperaba algo mucho peor de lo que... De hecho, tengo una foto del día en que estábamos haciendo el operativo elecciones acá el año pasado y tuvimos que confirmar que Milei había ganado la elección y yo tenía una desolación absoluta. No me olvido más tu cara, tu estado de ánimo directamente. Historicemos lo que ha sido esta gestión. A ver, ¿y por qué digo podría haber sido peor? Porque de alguna manera la institucionalidad y la política de la que tanto renegamos garantiza que esto tenga un grado que no sé cuál es, de estabilidad. Y repito, y lo voy a decir varias veces, no estoy relativizando la crisis que tenemos, pero si Milei, según su filosofía y su forma de pensar, hubiese ejecutado un gobierno en base a sus premisas, esto hoy es una catástrofe absoluta. ¿Qué sucedió? Que la casta de la que tanto él renegó, de alguna manera le garantizó y le puso algunos límites. Le dijo, bueno, en esto hasta acá, y el tipo entendió, porque no vamos a decir que ningún boludo, llegó hasta acá sin intendentes, sin concejales, sin gobernadores, casi sin representantes en el Congreso Nacional, y el chabón, lo vemos con lo de Cuader, bueno, ¿a costa de qué logró llegar hasta este momento? Bueno, a costa de un montón de acuerditos, de en algunos casos no acordar de ninguna manera y sostener su filosofía, pero la pauta de este año tiene que ser también para los que están en las antípodas de este gobierno, que existe una sociedad que lo que nosotros le exigimos a la política para tener una vida previsible en 10, 20, 30 años, que sean 10 acuerdos, la sociedad de alguna manera los tiene medianamente saldados o medianamente establecidos con la educación pública, con la salud gratuita de calidad, aunque esta batalla cultural que ellos pretenden dar y pretenden profundizar, quieren terminar en salud privada, en educación privada, la sociedad argentina de alguna manera y su memoria histórica en algunos casos ha puesto cotos. La cuestión es que yo veo que
se está avanzando mucho y me preocupa ver hasta dónde llegará, es que han perdido demasiada fuerza y demasiada credibilidad los sindicatos. En gran medida, la CGT no moviliza a nadie. Ahora, por ejemplo, pensaba en lo de los estacioneros de servicio, que se amenaza la posibilidad de que haya muchachos dispensando nafta, ¿no? Y que sea de autoservicio. Ese es un fracaso del sindicalismo per se, porque si vos vas viendo que esto en todo el mundo se está dando, tenés que abrir el paraguas e ir intermediando, negociando, no. Cuando ya tenés la espada en la cabeza, salir y decir, no, esperen, no suelten la espada. Tarde. Entonces, asisto a que hay algo que está fracasando en el sindicalismo, pero que en líneas generales la política de alguna manera, y los viejos políticos que fueron llamados casta, delimitaron el rango de acción. Ahora lo que sucede mucho con este gobierno, que quizá no me ha pasado en otras ocasiones, es que es bastante indescifrable, porque el tipo tiene una ideología determinada, pero actúa en muchas ocasiones según dicta, obviamente, la conveniencia. Si no, no se hubiese sentado con Xi Jinping y demás. La cuestión será si esos preceptos o esos mandatos de educación pública, de la generación de trabajo, de una Argentina industrial, de una Argentina que se entiende y se respeta diversa, porque acá vinieron tanos, españoles, alemanes, lo hablamos con lo de las huelgas obreras. Había pueblos preexistentes, hay putos, hay machirulos, etcétera, que existe una convivencia y que eso no se rompa, porque estamos también a nada de que uno tire una trompada. Ayer lo escuchaba Pedro Saborido, porque hay muchos que el otro día pasó con Beliboni y con el muchachito este influencer. ¿Qué va a pasar si a un muchacho lo empujan y se tropieza y se golpea la cabeza y queda seco ahí? La violencia de ahí no se detiene. Entonces estamos en una aparente calma económica, en una aparente calma financiera, en una aparente calma que tratamos de sostenerla, me parece, porque también estamos podridos de tantos años de lucharla, pero que debemos seguir atendiendo a eso, a que la discusión no torne en violencia y que de alguna manera la política contenga esta crisis que... Bueno, es difícil saber a dónde va a derivar. La diferencia igual entre macroeconomía y microeconomía, porque la macroeconomía está bien, la microeconomía de todos los días no. O sea, comparto lo que decís, Juli, sí, pero digamos también al mismo tiempo, por un lado hay que darle la derecha, es decir, bueno, se estabilizó el dólar, desaceleró la inflación, pero al mismo tiempo los sueldos siguen siendo los mismos o menos. Y en esos mismos términos se vende como algo buenísimo y genera buen espíritu, porque yo lo veo en gente que se contenta porque va a poder comprar en tienda mía sin pagar 40% de impuestos, que si hay que desregular, que ahora está Cristina, de repente dice, che, está bien que desregulen algunas cosas, mirá vos, pero hay gente que se contenta porque se va a poder mandar a pedir un televisor a Miami o a no sé dónde mierda, pero hay otra gente que no tiene para comer, entonces hay ahí como un desbalance, que hay gente que está pensando que está todo bien y hay gente que sabe que no está todo bien. El menemismo mismo, el mismo menemismo, eso, los 90. 2.0. Los 90. Forzado. Bueno, pero también es cierto esto que marca Rodrigo, o sea... tampoco se puede subestimar la opinión de un 56% por ahí de algunas encuestas, no digo que sea literal a nivel país, ¿no? Una porción de la gente que reconoce que hay indicadores que son positivos y eso sustenta, y porque generalmente votamos con el órgano más sensible que tenemos, que es el bolsillo, ¿no? Entonces sustenta esto, pero por eso hoy, cuando arrancábamos el programa y hablábamos de este tema, es esa misma gente que, consultada por una encuestadora, marca esa imagen positiva del presidente en un 56%, pero ese mismo puñado es la que en un 71% rechaza las reacciones violentas que tiene Javier Milei con los críticos, con los detractores, con la gente que les marca las cosas que no hace bien. Entonces, eso a mí me genera cierta esperanza. No es que estamos de acuerdo porque me puedo comprar egoístamente un televisor de 300 pulgadas en 50 cuotas.
No es eso No hay un solamente. Sesgo, no hay un sesgo, decís. Es como Claro. que hay una crítica, lo apoyan, pero Lo la visión apoyo, crítica. pero no es Claro. una carta, no te doy un cheque en blanco, no te apoyo a como de lugar. Sí. O sea, tu discurso de odio, tu discurso cerrado, no lo banco y lo digo y lo manifiesto. O sea, esas cosas me generan, digamos, cierta esperanza, digamos, que no vayamos detrás de una persona a como de lugar. Sí, y que hay que entender también que las encuestas estas de mes a mes de imagen positiva o negativa da un 50 y pico %, más, menos, pero que eso es relativo, que Por eso, claro. 2, 3 buenas noticias lo pueden subir hasta el 60, O- 2, 3 malas noticias lo ponen debajo del 40 y pico % y ya no sos la mayoría. No, Cristina Fernández seguramente. de Kirchner, recordemos que ganó una elección con el 54% Sí. y a la siguiente el espacio y los candidatos que ella eligió perdieron. Bueno, pero No por también mucho, pero perdieron. hizo bastante también Sí, sí. ella. Sí. Llegó muy desgastada su imagen, sobre todo a Totalmente. ese momento. Un dato que sustenta un poco esto que decimos, ¿no? El desacuerdo y demás, es que según, no tengo el nombre de la consultora en este momento, pero igualmente es una consultora bastante fiable. por lo que Inventale tengo el entendido. nombre medio raro y... Álvarez Encuestas. Sí, sí. Bueno, y lo que dicen es que la evaluación de la gestión de Milei, la imagen positiva hoy es del 50%, y que de ese 50% que lo banca, que lo apoya y demás, solamente, o mejor dicho, no llegan a fin de mes el 36%. O sea, hay más de la mitad de la gente que lo banca a Milei que no Que no tiene morfa. plata para llegar a fin de mes. Y eso explica un poco esto que decimos también de esta cosa de bancar y de la esperanza, de cómo se puede sostener un gobierno en la esperanza. Sí. Es esperanza porque tal cual. sí, porque a veces no tiene un sustento más que pensar positivamente a futuro, digamos. No tiene un sustento que vos decís, por tal y cual cosa se va a acomodar y va a terminar en buen puerto. Es como creer que va a llegar. Claro, Es es eso, la esperanza o también la frustración, tomando Sí, lo que marcaba Claudio. Interesante No lo- quiero volver a lo que confié y me cagó. Claro, claro. Pero es más que nada una cuestión de esperanza y de creerle. Que ir a lo, Necesito creer. claro, que ir a lo concreto. Yo te creo que vamos, que ese es el camino. ¿no? Cacho Álvarez, siempre tan atinado, en nuestro querido amigo y colega, compañero, nos dice, se suma a esta mesa y nos dice la violencia de los discursos y las formas. No, bueno, en esto que estábamos hablando, que deja este 10 de diciembre, este año de gobierno a nivel general, ¿no? Sea provincial, municipal, por más que sean 5 años, nacional. La violencia de los discursos y las formas, lo peor junto con el costo social. Eso nos dice. Y lo mejor es que puso en jaque un montón de estructuras burocráticas que estaban llenas de pus. ¿Viste? Cuando reventás el grano y sale, aunque hay que ver cómo sigue eso si no la recargan con su Sí. propia pus. Y hay que ir pensando en nosotros, desde nuestro punto del mundo que nos toca ocupar o de la Argentina, el balance a un año es que no hay represas activas, que YPF está cada vez más pronta a su retirada y no hay una solución aparente todavía para esto, aunque yo no descarto que vaya a aparecer una carta mágica que se va a hacer cargo, pero es cierto que lo que sucedió o lo mismo que está sucediendo en otras provincias como Chubut, donde también YPF se está retirando, ya tienen quién se va a hacer cargo después de esta retirada, pensando en la obra pública que está detenida. Claramente allí hay que hacer un balance negativo. Un buen balance de algunos actores locales, aunque lástima que no hablaron los libertarios oficiales. Está en el documental media horita en YouTube del canal de este mismo canal donde están mirando la otra gestión de Nuevo Día. El trabajo de Tony Villanueva y de Cristian González Santana es espectacular, así que se los recomiendo. Chicos, como para ir cerrando, bueno,
En principio, gobiernos nuevos, si bien somos críticos, cuestionadores los periodistas, como tenemos que ser, bueno, no nos olvidemos que todo gobierno nuevo, tanto el de Milei como el de Vidal, tienen que tener un tiempo de gracia. Ponele que haya llegado hasta acá. Así que seguramente hoy, 10 de diciembre del 2024, debería ser un día bisagra, digo. Chau, año de gracia, bueno, veremos de acá para adelante otro gobierno, espero, principalmente en el gobierno provincial. Igual hay una cosa que me gustaría decirte en una conclusión, dos cosas. Primero, no ajustó a la casta porque eso está a la vista, y logró bajar la inflación, pero los precios suben. Y es un fenómeno que solamente podemos vivir en la Argentina nomás. Eso es algo que no todavía a un año de gobierno no ha sabido explicar ni este gobierno ni nadie. Por eso esperamos los indicadores más importantes, que son pobreza, ¿no? Indigencia, desempleo, desocupación. Bien, pero sí reivindico, celebro, festejo que tanto el gobierno de Milei como el gobierno de Vidal como el gobierno de Grasso son gobiernos democráticos. Y hoy estamos cumpliendo un año más de un nuevo gobierno democrático en la República Argentina. Y rememoro la figura del que logró esto en el 10 de diciembre de 1983, don Raúl Ricardo Alfonsín, el presidente de la democracia, el padre de la democracia. ¿Nos vamos? Nos vamos. Ahí estamos. Los dejamos en las mejores manos, ¿eh? Se viene arriba el día con Rodrigo, con Nica, con Juli, por supuesto, y nuestro gran comandante que sigue al frente de la nave. Mañana no venís, ¿no? Ah, no vengo. No venís. No, ni me acuerdo a qué hora salgo. No sé. Nos estaremos encontrando mañana. Que los dejo en buenas manos también por unos días. Que terminen bien esta jornada. Mañana a las 8 de la mañana vuelvo. No lo digo en plural. No. Bueno, ahí seguramente Juli te va a hacer el aguante y el comandante como siempre. A las 8 de la mañana con otra gestión. No me extrañen. Chau.